Durante años, Silas vivió en silencio hasta que 4 hermanas nativas llegaron huyendo de un fanático que las consideraba su propiedad. El reverendo Davis, con su ley torcida y su cruz en el pecho, vino a reclamarlas con amenazas y armas. Pero el vaquero solitario, que no hablaba con nadie desde hacía una década, hizo algo que nadie esperaba. Y solo escuchen cómo esta lucha terminó en algo más profundo que justicia. Silas Morgan llevaba 11 inviernos solo en su cabaña de madera, al borde de una pradera donde el viento nunca dejaba de soplar. El polvo lo cubría todo, la cerca desvencijada, el porche carcomido, los postigos que ya no cerraban bien, también su alma. Allí, al pie de las colinas secas de Wyoming, no quedaban más que los ecos de cosas que ya no volverían. Había sido hombre de pocas palabras incluso cuando tenía con quién hablar. Pero desde que enterró a Lydia, su esposa, bajo una lápida de pino sin nombre, el silencio se volvió su única compañía. Lydia murió el primer invierno, cuando la fiebre llegó sin aviso y sin piedad. Él cavó la tumba solo, con los dedos agrietados y el corazón ardiendo de frío. Desde entonces su voz apenas había salido de su garganta. Su mundo se limitaba a las rutinas duras del campo: levantar el heno, revisar las trampas, cortar leña, curar las grietas de los animales. Nadie lo visitaba. Sus vecinos más cercanos se habían marchado a otros condados o habían sido tragados por la sequía y la desesperanza. Y en el pueblo, cuando Silas iba por víveres, las miradas bajaban. Nadie lo saludaba, nadie se atrevía a preguntarle cómo estaba. Se había vuelto una sombra entre los vivos, un hombre al que se nombraba en susurros, con mezcla de respeto y lástima. Aquella mañana el sol apenas calentaba la tierra cuando salió con su rifle al hombro. Iba al río, como siempre, a comprobar si los castores habían vuelto a echar a perder la acequia, pero algo lo detuvo. Cerca del corral, donde la hierba amarilla se abría en dos como por una herida, notó huellas. Silas se agachó sin apuro, como había hecho 1000 veces para leer la tierra. No eran de ciervo, tampoco de coyote. Eran más pequeñas, livianas, humanas, y había varias. Frunció el ceño. Nadie pasaba por allí. Nadie. Siguió el rastro en silencio, moviéndose con la misma cautela que usaba al acechar un alce herido. Lo llevó detrás del granero, donde las zarzas crecían altas y nadie limpiaba desde hacía meses. Y entonces las vio. 4 muchachas nativas, jóvenes, sucias de barro hasta los codos, estaban acurrucadas una contra otra como cervatillos perseguidos. Tenían las ropas rotas, las trenzas deshechas y los ojos fijos en él, como si el solo hecho de verlo hubiera paralizado el tiempo. La mayor de ellas apretaba el costado con ambas manos. Su vestido estaba manchado y su respiración era desigual. La más pequeña apenas tenía más de 12 años. Silas se quedó inmóvil, no levantó el rifle, no preguntó nada, solo las miró, como si el mundo entero se hubiera encogido a ese punto exacto en el polvo. Ninguna de ellas habló, no lloraban, no pedían ayuda, pero en sus ojos se leyeron muchas cosas: miedo, hambre, desesperación y algo más difícil de explicar: una súplica muda, una promesa rota, o quizá solo el deseo de seguir respirando. Él bajó lentamente el arma con un movimiento que no buscaba autoridad sino comprensión. Dio un paso atrás, tragando el nudo que se formó en su garganta sin permiso. Y entonces, sin decir palabra, sin levantar la voz, sin preguntar quiénes eran ni qué hacían ahí, abrió la puerta del establo con una mano temblorosa y la sostuvo abierta. Una a una, las chicas se pusieron de pie, sin apartar la vista de él. La mayor vaciló, pero al final entraron. El vaquero no dijo nada, cerró la puerta tras ellas. Luego se quedó en la oscuridad del granero un instante más de lo necesario, respirando hondo, como si en ese momento, después de tanto tiempo, hubiera vuelto a oír el sonido de una vida humana más allá de la suya. La primera noche fue larga y callada. Las chicas no hablaban, ni una palabra en inglés, ni una en su propia lengua. Tal vez no podían, tal vez no querían. Solo intercambiaban miradas rápidas entre ellas y de vez en cuando algún gesto breve, como aves en alerta. Silas no insistió, no preguntó nada.
Les dejó una olla de agua caliente sobre las brasas del fogón, un puñado de pan duro sobre un saco de arpillera y una pila de mantas de lana que olían a establo. La herida de la mayor era más grave de lo que parecía. Silas la vio desde lejos, cojeaba, sudaba frío, y cada vez que respiraba hondo, apretaba el costado con los dientes apretados. En algún momento de la madrugada, cuando el viento se colaba por las tablas flojas del granero, ella cayó al suelo. Silas corrió, sin pensarlo, sin armas, solo con las manos extendidas como si se acercara a un animal herido. «Déjame ver», dijo, sabiendo que no entenderían. La chica, Anoki, como supo después por el susurro de una de las hermanas, no se movió. Fue Wenonah, la más joven, quien asintió apenas con los ojos. Silas tomó un cuchillo de cocina, lo pasó por el fuego y con torpeza cortó el corsé empapado en sangre. La herida no era nueva, pero estaba sucia y mal curada. Tuvo que lavarla con agua hervida, frotar con trapo limpio y coserla con hilo de cáñamo y manos que no habían tocado otra piel humana en más de 10 años. Temblaba. No lo hacía por piedad, ni por deber. Había algo en los ojos de Wenonah, una mezcla de desamparo y desafío que le recordó a la niña que Lidia nunca pudo dar a luz. Una mirada que no debía estar sola en el mundo. Los días siguientes pasaron como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Silas reparaba el techo del gallinero por las mañanas, martillando sin hablar. Las muchachas trabajaban en silencio. Una remendaba ropa vieja con hilos torcidos, otra pelaba maíz sentada en el escalón trasero, otra cuidaba del fuego. Se turnaban para cuidar a Anoki, que ya no sangraba pero tampoco caminaba. Wenonah era la que más salía al sol. De vez en cuando, sus ojos se cruzaban con los de Silas. No había palabras, pero sí algo que empezaba a trazar un hilo entre ellas. Respeto. Nadie hablaba, pero la vida empezaba, lentamente, a respirar en esa cabaña olvidada. Hasta que una noche, cerca del crepúsculo, los perros comenzaron a ladrar con una furia que Silas no les había escuchado en años. Luego vinieron las voces, voces de hombres, gritos. Silas salió al porche. El cielo estaba rojo, como si el viento arrastrara fuego desde el oeste. En el claro frente a la cabaña, 3 jinetes desmontaban. Uno de ellos, alto, delgado, de barba perfectamente recortada, sostenía un papel en la mano y una cruz colgada al pecho. No hacía falta preguntar su nombre, el reverendo Davis. Detrás, 2 hombres con rifles. «Buscamos a las mujeres», dijo el reverendo sin saludar. «Se escaparon del asentamiento. Son nuestras». Silas miró por encima del hombro. No necesitaba verlas para saber que las chicas lo escuchaban desde dentro. No preguntó por qué estaban siendo perseguidas, no pidió explicaciones. Solo tomó su escopeta del marco de la puerta y se apoyó en ella como quien carga no un arma, sino una línea trazada en la tierra. «Aquí no hay nadie que les pertenezca», dijo, sin levantar la voz. El reverendo bajó lentamente el papel. No sonrió. «No es tu guerra, vaquero. Son salvajes, no entienden de leyes ni de fe». Silas lo miró como si pudiera atravesarlo con los ojos. «Hace 10 años enterré a mi esposa con una Biblia entre las manos», respondió. Rezó hasta el último aliento. Ni Dios vino. Guardó silencio un segundo y su voz se endureció. «Así que no vengas tú a hablarme de guerras sagradas». El aire se volvió más frío. El reverendo Davis no respondió. Miró al hombre, al porche, a la cabaña y por último a los árboles. Luego se volvió a su caballo. «Volveremos, y esta vez con ley en mano». «Haz lo que debas», dijo Silas sin moverse. Los cascos de los caballos se alejaron bajo la luna. Solo entonces Silas bajó la vista como si acabara de romper algo que no se podía volver a armar. Sabía que el tiempo de los fantasmas había terminado. Ahora vendrían hombres. Y esta vez no podría quedarse callado. Esa noche, después de que los jinetes se marcharon y la oscuridad volvió a tragarse la pradera, no se oyó ni un murmullo en la cabaña. Solo el chisporroteo leve de la leña y, por momentos, el crujido de una rama al romperse bajo el viento. Silas se quedó en el porche largo rato, con la escopeta aún entre las manos. Miraba al campo como si esperaba ver volver a los hombres antes de que amaneciera.
Dentro, las muchachas no dormían. Sus sombras cruzaban en silencio de un rincón a otro, con los hombros encogidos y los ojos bajos. Ninguna lloraba en voz alta, pero el dolor se sentía, estaba en el aire, en el modo en que Gwenón abrazaba a Noki, en la manera en que Tiba mantenía una mano en el cuchillo que Silas les había prestado para pelar maíz. Cuando al fin él volvió a entrar, lo hizo como quien atraviesa una viña invisible. El calor lo envolvió y también algo más, una necesidad muda de quedarse, de no dar la espalda. Wenonah se levantó sin decir palabra, se acercó a él muy despacio. Tenía las trenzas deshechas, la mirada cansada y los pies descalzos sobre la madera. Le tomó la mano, no con fuerza, no con súplica, solo la sostuvo. Por un momento, Silas sintió que se le quebraba algo dentro, como una tabla vieja bajo la lluvia. Tembló. Retiró la mano con torpeza, pero no se fue. Se sentó junto al fuego. Las chicas lo rodearon a distancia. Entonces, sin mirar a ninguna en particular, habló por primera vez con el pecho entero. No soy bueno hablando, pero no las voy a entregar. Nadie respondió, pero algo cambió en la sala. El miedo se dio espacio al silencio verdadero, al que no hiere. Al amanecer, Silas salió al patio con una pala y comenzó a cavar. La tierra, dura por el sol, se resistía, pero él no se detuvo. Al mediodía ya había una zanja poco profunda bordeando el claro. Luego fue al cobertizo y sacó 3 rifles viejos, herrumbrosos, y un revólver que no disparaba con seguridad, pero que aún podía servir como amenaza. Les enseñó a mantener el arma firme, a no cerrar los ojos al disparar, a esconderse si los perros ladraban. No usaba muchas palabras, las mostraba con el cuerpo, con los gestos. Las hermanas no necesitaban más, entendían. Durante 3 días trabajaron sin descanso. En las noches, Silas cocinaba frijoles en silencio. Las chicas cosían bolsas de cuero con pólvora o vigilaban desde la ventana. Nadie reía, pero ya no había terror. Solo algo parecido a propósito. Wenonah dormía cerca de la chimenea, con un cuchillo debajo de la manta. Silas se sorprendió varias veces observándola. En su rostro no había odio, solo una firmeza extraña para alguien tan joven. Era como si de algún modo esa niña le estuviera enseñando a resistir. El 4.º día, al mediodía, volvieron. 6 hombres a caballo, Davis al frente, esta vez con papeles en la mano y una mirada de quien ya había decidido el final. Venían tranquilos, como quien sabe que la autoridad está de su parte. Silas ya los esperaba, de pie frente a la puerta, la escopeta cruzada sobre el pecho y el rostro de piedra. Davis alzó el documento sin desmontar, diciendo sin desmontar: «Traigo orden del juez del condado. Estas mujeres fueron llevadas bajo protección cristiana, escaparon. Necesitamos que las devuelvas. No tienes derecho a esconderlas». Silas bajó la vista solo un segundo, luego alzó la voz sin gritar: «No pueden robar gente porque sí». Uno de los hombres del fondo soltó una risa seca. Davis no. «No hablan tu idioma, vaquero. No hay forma de saber lo que hicieron. Que no hablen no significa que sean inocentes». Silas dio un paso al frente. Por detrás, desde la puerta entreabierta, se asomó Wenonah con la mirada firme y los labios apretados. «Que no hablen no significa que no tengan voz», dijo él, y levantó la escopeta. El disparo al aire rompió el silencio como un trueno. Los caballos se agitaron. Uno de los hombres agarró el mango del revólver, pero Davis levantó la mano. El mensaje era claro. Silas no estaba solo, y esta vez no iba a retroceder. Todo sucedió tan rápido que después nadie pudo contar en qué orden pasaron las cosas. Los jinetes aparecieron al mediodía, justo cuando el cielo empezaba a oscurecerse sin razón. El viento giró, trayendo olor a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Silas estaba en el patio, preparando leña. Wenonah lo vio primero. Silbó entre dientes, una señal acordada, y las demás se movieron como habían ensayado. Los hombres no hablaron esta vez. Davis desmontó y avanzó con 2 más. Tenían armas, papeles, razonamientos, pero Silas ya había enterrado todo eso en la tierra dura que rodeaba su casa. Él no era un hombre de discursos, era un hombre de líneas, y su línea estaba allí. Uno de los forasteros disparó primero.
Silas cayó de espaldas, con el hombro atravesado por fuego. No gritó, solo apretó los dientes, alzó la escopeta con el otro brazo y respondió. El caos duró menos de 5 minutos. Tiva, la hermana de manos callosas y mirada fiera, salió por detrás del granero con una rama gruesa y la hundió con todas sus fuerzas contra la cabeza del hombre que había intentado entrar por la ventana. Otro tropezó con la zanja que cavaron días atrás y cayó, soltando su rifle. Los dos restantes, jóvenes inexpertos, miraron a su alrededor, y cuando el trueno rugió en el cielo como una voz que no era humana, corrieron. Davis se quedó un momento más. Miró a Silas en el suelo, sangrando, con las muchachas detrás de él sosteniéndolo como si fuera un roble herido. Luego, sin palabra, giró su caballo y se marchó bajo la primera lluvia. Porque llovía, por fin, una tormenta real, pesada, limpia. Esa noche no hubo celebraciones, solo cansancio. Solo una silla junto al fuego y un hombre viejo con los ojos cerrados y la camisa empapada en sangre. Las hermanas lo rodeaban. Anoki, que semanas antes apenas podía sostenerse en pie, ahora tenía la mano firme. Cosía la herida con hilo de cáñamo y aguja roma, como él le enseñó. Wenonah le tomaba la mano, murmurando algo en su lengua natal, algo que se parecía más a una canción que a una oración. Tiva encendía el fuego con ramas secas. La más pequeña, Olate, preparaba un paño con agua y sal. Silas no decía nada, pero en su rostro, por primera vez en años, algo se rompió. 2 lágrimas corrieron lentas por las mejillas endurecidas por el sol y la soledad. No de dolor físico, sino porque alguien lo tocaba, porque alguien cuidaba de él, porque después de tanto tiempo, no estaba solo. El amanecer llegó como una promesa cumplida. El olor a pan lo despertó, un olor tibio, simple, que hablaba de hogar. Abrió los ojos con esfuerzo. El dolor seguía allí, pero también algo nuevo, el sonido de una escoba sobre la madera, el canto suave de Wenonah entre dientes, el chirrido del cubo al llenarse de agua en el pozo. Las hermanas habían cocinado, habían arreglado el patio. Una hilera de flores silvestres, rojas, naranjas, blancas, aparecía ahora junto a la cerca, como si el campo mismo hubiera florecido en agradecimiento. Silas intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió. No importaba, desde donde estaba veía todo, el humo de la chimenea, los trapos secándose al sol, una manta doblada junto al fuego. Y a Wenonah, que al notar que estaba despierto, le ofreció un pedazo de pan sin decir una sola palabra. Él lo tomó, lo sostuvo entre los dedos, luego alzó la vista hacia ella. Y por primera vez en tanto tiempo que ya no sabía contar los años, sonrió. No por cortesía, no por deber, sino porque, en ese instante, comprendió que el miedo había terminado, y que aún quedaba vida por vivir. Las semanas que siguieron a la tormenta fueron distintas, no porque todo se resolviera de inmediato, sino porque el silencio cambió de forma. Ya no era el silencio del miedo ni del abandono, era el silencio de quienes trabajan juntos, de quienes comparten sin necesidad de hablarlo todo. El nombre del reverendo Davis comenzó a sonar en boca de otros. Uno a uno salieron testimonios, escapados de su campamento, jóvenes con marcas de castigo, mujeres que habían sido separadas de sus familias. El alguacil del condado, un hombre serio pero justo, llegó al claro con 2 asistentes y habló con Silas bajo el porche. Silas dijo poco, como siempre, pero su mirada, firme y serena, su herida aún vendada, y las 4 jóvenes que cruzaban detrás de él, cargando leña o baldes de agua sin bajar la cabeza, contaron más que cualquier declaración escrita. El alguacil asintió, tomó notas y se fue. El campamento fue cerrado días después. Nadie volvió a buscar a las hermanas. La cabaña cambió, o tal vez fue el alma de la cabaña lo que empezó a florecer. Silas, que antes solo usaba palabras para lo indispensable, empezó a repetir nombres. Primero en voz baja, luego con menos torpeza. Wenonah, Anoki, Tiva, Olate. Cada nombre era como una piedra que se soltaba de su pecho, dejando pasar el aire. Y ellas, a su manera, comenzaron a llamarlo también, no por su apellido, no con miedo, solo Silas.
El inglés fue apareciendo poco a poco en sus voces, tímido al principio, con frases rotas, con gestos para apoyarlo. Pero en las noches se reían, improvisaban juegos con palos o cenizas, arreglaban la cerca, pintaban figuras en la letrina, sembraron lechuga, curaron a una cabra vieja que nadie esperaba que viviera. El vaquero, que durante años había vivido como sombra entre ruinas, ahora se encontraba esperando el amanecer. Encendía el fuego antes que las demás. Aprendió a cocinar un pan que no se quemaba. Empezó a silbar mientras partía leña. Una tarde, cuando el aire olía a romero y el sol bajaba despacio por las colinas, Uenona se acercó a él. Silas estaba sentado junto al jardín que habían hecho entre todos. Tenía tierra bajo las uñas y la camisa pegada por el sudor. Uenona, con los brazos cruzados y las trenzas movidas por el viento, se detuvo a su lado. Apoyó una mano ligera sobre su hombro y dijo con voz temblorosa pero clara: «Usted es raíz nueva en tierra quemada». Silas no dijo nada, no era necesario. Levantó la vista al cielo, donde las nubes rosadas se abrían como alas lentas. Respiró hondo, sintió el peso de los años vividos y el alivio de lo que aún quedaba por vivir. Ese día, desde el porche, se oyeron risas. No una, ni dos, muchas, a veces altas, a veces suaves, como si la casa respirara por fin, como si el aire supiera que ya no habitaban allí el abandono ni la culpa, sino algo más simple y valioso: compañía. Las risas viajaron por el campo, cruzaron el corral, bajaron hasta el río y siguieron flotando, como semillas al viento. Y el hombre, que durante años fue solo un cuerpo entre los días, volvió por fin a ser parte del mundo.